Catalina Ocares, ¿puede encender su micrófono, por favor? Buenos días, Cata. ¿Cómo está? Bien, Flor. Cata, ¿qué hemos visto en las clases anteriores? Lo de... ¿Quién le puede ayudar a la Cata? Por favor, chiquilla. Las teorías de las etapas del aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hemos visto sobre las teorías, Yesenia, específicamente? Las etapas de comunicación, los pasajes del juego, ese tipo de cosas. Ya, muchas gracias. Efectivamente, como dice la Yesenia, hemos visto cómo se va desarrollando el lenguaje y según distintos autores también hemos visto la importancia de las teorías de la adquisición en este proceso que es el aprender el lenguaje. ¿Ya? Hoy día, chiquillos, chiquillas, vamos a hablar sobre la estimulación. ¿Ya? Y vamos a ver la importancia de la estimulación en el proceso de adquisición del lenguaje, ¿ya? A ver. Francisca Pérez, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profesora. ¿Me ayuda con la lectura del objetivo de la clase de hoy? Objetivo de la clase. Identificar barreras que pueden presentar los niños y las niñas con necesidades educativas especiales durante el desarrollo del lenguaje, manifestando tolerancia a la diversidad. Identificar el concepto de intervención psicopedagógica. ¿Está bien? Psicopedagógica, sí. Sí. Y diferencial, aplicado a las barreras que pueden presentar niños y niñas en el lenguaje. Francisca, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de barreras para el aprendizaje? O para la adquisición en este caso. Como problemas que puedan presentar los niños durante cuando ellos estén aprendiendo. Exactamente. Por lo tanto, si estamos hablando de el aprender el lenguaje, el adquirir el lenguaje, ¿qué tipo de barreras o qué tipo de dificultades podremos encontrar, Francisca? Como problemas, o sea, no problemas, pero que les cueste más aprender. Exacto. Y también vimos en las teorías de que habían ciertas injerencias o cómo el adulto responsable intervenía en este proceso de enseñanza. ¿Qué barrera cree usted que podemos encontrar desde el punto de vista de cómo tiene que intervenir el adulto? ¿Cómo, profe? Que no le escuché bien. ¿Cómo? Le escucho bajito. Sí, yo no lo escuché bien. ¿Cómo influye el adulto? ¿Cuándo pasa el adulto a ser un problema en este proceso de adquisición del lenguaje? Cuando no tienen palabras que no deberían decirlas frente a los niños y los niños repiten todo. Por ejemplo, eso, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando yo, por ejemplo, a un niño o niña no lo estimulo para el desarrollo del lenguaje? ¿Qué cree usted? ¿Les cuesta más expresarse? Exactamente. Muchas gracias, Francisca. Muy buenas sus respuestas. De nada, profe. Chiquillas, hoy día, como decía la Francisca, vamos a ver, por ejemplo, cómo influye el adulto negativamente y cómo esto, por ejemplo, va a interferir en cómo los niños van a poder expresarse, los niños y las niñas, ¿ya? Yesenia, ¿me puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Qué cree usted o qué entiende usted por estimulación del lenguaje? Es cuando hacemos que el niño ya deje de hablar fonológicamente, sino que, por ejemplo, les decimos
¿qué quieres? ¿Quieres agua? Y hacemos que el niño pronuncie la palabra, que no solamente se quede con emitir el sonido. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros como adultos? Pronunciar las palabras de buena manera para poder que el niño también lo haga así, Ya, porque el niño en su primera etapa lo hace solamente por repetición. exacto. Y si nosotros vemos que el niño quiere algo, y por ejemplo quiere agua y me indica lo que quiere, ¿qué podríamos hacer nosotros? Preguntarle qué es lo que quiere y nombrárselo para poder que él también lo haga y así que él estimule su lenguaje y pueda hacerlo. Ya, ¿qué estaría haciendo usted en ese caso, Yesenia, cuando usted le está como, de cierta forma, exigiendo a que hable o que le solicite de manera verbal? Estimulando su lenguaje. Súper buena respuesta. Eso es lo que está haciendo. Ese es un tipo de estimulación, ¿ya? ¿Por qué cree usted que es importante la estimulación del lenguaje cuando los niños son pequeños? Para que se vaya desarrollando de buena manera y ¿Ya? nosotros le podamos entender, Ya se ve, pueda comunicar. ahí dimos en el clavo para que se pueda comunicar, ¿cierto? Pero Exacto. y esta comunicación solo tendrá que ver con el entendimiento de la parte verbal o también influirá en otros procesos posteriormente. ¿Qué cree usted? Influye porque así él va a poder comunicarse con sus pares también. Por ejemplo, ¿cierto? Y en el proceso de lectoescritura, ¿tendrá alguna relación el lenguaje? Sí, porque si el niño sabe hablar bien y nombrar bien las cosas, va a poder escribirlas de buena manera también. Por ejemplo, ¿cierto? Y la lectura, cuando ya estamos en el proceso lector, necesitaremos, por ejemplo, el vocabulario o expresiones que sean más amplias para poder entender. Sí, porque si, por ejemplo, está leyendo, no sé, pues en segundo o tercero básico está leyendo un libro que hay palabras que él no las entienda, sería importante que lo ayudaran lo incentivaran a que él vaya anotando esas palabras que él no entienda para luego darle sentido a lo que él está leyendo. Súper buena respuesta. Le damos sentido cuando comprendemos lo que estamos leyendo, ¿cierto? Exacto. Eh, Yesenia, ¿en qué edad, esto ya lo hemos conversado, podríamos enfrentar procesos del desarrollo del lenguaje retrasados o alteraciones? ¿Cómo a qué edad más o menos podríamos decir que estamos frente a un trastorno del lenguaje, a un retraso o a una alteración? Entre los 5 a 6 años. ¿Y desde qué edad se podría diagnosticar más o menos? ¿Qué edad cree usted? Generalmente como a los 6 años. A los 6 años ya estamos hablando como de un trastorno ya mayor que no se ha podido sobrellevar, ¿ya? Muchas gracias, Yesenia, por su intervención. Ya, Chicas, profe. chicos, ¿quién de ustedes tienen algunos hijos en escuela de lenguaje? ¿Quién tiene hijos en escuela de lenguaje, chiquillas? Yo estoy segura que alguna me ha comentado ya que tiene experiencia con niños en escuela. A ver, chiquillas, la clase es para todas en realidad, no es solo para la Yesenia. Y si estuviéramos en clase presencial tendrían que hablar sí o sí, así que les pido su participación. Las clases no es solo que ustedes enciendan su conexión y se queden escuchando lo que dice el docente. Acá tienen que participar, ¿ya? Porque no se trata de que yo esté hablando acá y que sea una clase tediosa. La idea es que todas participen. Maite, ¿puede encender su micrófono, por favor? Digamos, Ayúdeme con la lectura de esta PPT, por favor. la primera, ¿se me puede editar? Sí, por favor. Ya. En clases anteriores hemos revisado conceptos básicos para la asignatura, como es el lenguaje, la comunicación y las funciones del lenguaje. Luego nos centramos en las etapas del desarrollo y o adquisición del lenguaje oral, relacionadas con factores implicados en este proceso, como el sistema nervioso central y sus áreas cerebrales,
así como los factores socioemocionales. A continuación nos referiremos a la estimulación y su importancia en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Ya. ¿Qué es la estimulación, Maite? Dice, son las acciones que van dirigidas al dominio gradual de las habilidades cognitivas, motoras, socioemocionales y del lenguaje. Ya. Si Esto se refiere, significa que espera un poquitito, si se fija acá, dice que son acciones que están dirigidas. ¿Esas acciones de parte de quién vendrán? ¿Quién estimula a los niños o a las niñas para que desarrollen su lenguaje? los papás, Los papás, y si no están con los papás, el niño o la niña, el entorno familiar en general, ¿ya? Y el entorno familiar, y si está inserto, por ejemplo, en un establecimiento educacional, los profesores, psicopedagogos, ¿ya? Y cuando son más pequeños, chiquillas, cuando están en el jardín, cuando están en sala cuna, ¿será necesario partir desde la sala cuna con la estimulación, Maite? sí, porque es donde se desarrolla el niño, ¿Cómo? es donde se desarrolla el niño. Exactamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver este proceso de estimulación como un proceso que viene desde el nacimiento de los niños y niñas. Maite, ¿usted conoce el trabajo de las escuelas de lenguaje? Mi empresa no, pero sí conozco lo que hace. ¿Cómo? De cerca no, como alguna experiencia o algo así, no, pero sí reconozco lo que hace. ¿Y desde qué edad más o menos podemos encontrar niños en escuela de lenguaje? ¿Qué cree usted? Desde 3, 4 años, Exactamente. Por lo tanto, Maite, si tenemos en escuela de lenguaje niños de 3 años en adelante, ¿desde qué edad se puede hacer un diagnóstico para determinar si hay un retraso, un trastorno del lenguaje? desde los 3, Exactamente. ¿Y qué profesional hará este diagnóstico para determinar si tiene o no un trastorno del lenguaje? como biólogo, Exacto. Eh, ¿Por qué cree usted que los niños pueden llegar a presentar un trastorno del lenguaje si son tan pequeños, si estamos hablando de los 3 años? por poca estimulación, Justamente, entonces, ¿qué importancia va a tener la estimulación en el desarrollo del lenguaje? Por, por ejemplo, de prevención. ¿Cómo influiría esta prevención? ¿Prevenir qué cosa? ¿en qué sentido? Si yo no estimulo el lenguaje, ¿qué puede desencadenar eso? Eh, ¿Cómo se llama? Trastorno. Justamente, puede desencadenar un trastorno del lenguaje. Leemos el segundo párrafo de la viñeta, por favor, Maite. Dice, esto significa entregar experiencias significativas que permitan la exploración del mundo que nos rodea, persona, objeto, espacio de movimiento, etc. De acuerdo a su propio ritmo de desarrollo y sus características individuales. Ya, si se fija Maite aquí, dice que esto tiene que ser de acuerdo a su propio ritmo de desarrollo y sus características individuales. Entonces, si yo tengo este alcance de que tiene que ser a su propio ritmo, ¿por qué voy a hablar entonces de un trastorno del lenguaje? Porque se supone que a cierta edad los niños tienen que llevar un alcance. Claro, por lo tanto, si llegan a los 3 años y yo veo, por ejemplo, que no habla o que tiene muchos procesos en los que no emite bien el lenguaje o que carece de intención comunicativa, ¿de qué estaría hablando entonces? ¿Qué características me permiten decir qué es lo que puede tener este niño? Falta de estimulación. Por ejemplo, falta de estimulación. Muchas gracias, Maite. Constanza Mella, ¿puede encender su micrófono, por favor? ¿Me escucha bien? Sí, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Ok.
Estimulación del lenguaje oral. La estimulación no es el mismo que enseñar o entrenar al niño para que logre una determinada habilidad. Por ejemplo, caminar, controlar y controlar el esfínter. Caminar o vestirse, entre otras. Son actividades que él o la niña realizará sin necesidad de acciones adicionales, porque claramente ha sido bien estimulados. Ya. ¿Por qué el estimular no es lo mismo que enseñar? ¿Cómo? Dice, la estimulación no es lo mismo que enseñar, entonces, según lo que usted leyó, ¿por qué no es lo mismo? Por ejemplo, al niño yo creo que no se le enseña a controlar el esfínter, es algo que él va aprendiendo solo. Así que yo creo que por esa parte lo dice que es una estimulación, Ya, y por ejemplo, como si una vemos, reacción. claro, si vemos, puede ser como una reacción, ¿cierto? Si vemos esto de caminar, de controlar esfínter o vestirse, ¿es una actividad netamente cognitiva o pasa por otros tipos de habilidades que están mezcladas ahí? Yo creo que pasa por habilidades que están asociadas, porque por ejemplo, a caminar el niño primero empieza a gatear, que va asociado con el caminar. ¿Ya? Y el lenguaje, por ejemplo, en este caso, Yo creo que igual va asociado porque el niño va escuchando y va aprendiendo. ¿ya? Y, a ver, pero también el caminar tendrá tanto de intelectual como el desarrollo del lenguaje. Em, Uy, está difícil. Yo creo que no. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo es la actividad, por ejemplo, que yo realizo al caminar, al controlar esfínter, al vestirme? ¿Qué tipo de ejercicio desarrollo? El físico. Físico, motor, ¿cierto? Y el lenguaje también tiene motor y también físico, porque nuestros órganos fonoarticulatorios se ponen en juego o lo usamos cuando estamos emitiendo el lenguaje. Pero para yo poder dar una respuesta, Connie, ¿qué tengo que hacer intelectualmente? Analizarla. Analizarla. Y usted podría dar una respuesta sin desarrollar su lenguaje verbal. No. Ya. Por lo tanto, ¿estaremos hablando de los mismos tipos de habilidades o la estimulación para uno y otro tiene que ser distinta? Yo creo que es distinta. Sigamos con la lectura, por favor, Connie. ¿Qué no es una estimulación? Algunos ejemplos. Enseñarle a usar un material o juguete de manera mecánica y solo para una cosa. Ejemplo, los cubos solo son para hacer torres, los lápices solo para rayar, los autos solo para hacerlos andar. ¿Solo le puedo dar una utilidad a las cosas, Connie? ¿O puedo entregar más? No. ¿Cómo? Por ejemplo, ahí da el tema de los cubos. Con los cubos no solo se pueden hacer torres, también se puede, no sé, depende de los colores, los puede juntar por colores, o los lápices no solo son para rayar, también eh, con los mismos lápices puede hacer una torre, Por ejemplo, juntándolo, ¿cierto? depende de los lápices. O sea, tiene muchas funcionalidades. O sea, por lo tanto, limitar al niño y a la niña que se quede con una idea, eso ya no es estimulación. Muchas gracias, Connie. Muy buena respuesta. A ver, también tenemos que no es estimulación. Cuando hablamos de estimulación, chiquillas, vamos a hablar principalmente de cómo el adulto o otros pares que son más aventajados empiezan a desarrollar el lenguaje desde el punto de vista intelectual, cómo nosotros favorecemos eh, el lenguaje en los niños y en las niñas. Amanda Acevedo, ¿puede encender su micrófono, por favor? Amanda. Anaí Fuentes, ¿puede encender su micrófono? Sí, profe. Muchas gracias. Analicemos estos puntos, por favor, para que podamos determinar lo que no es estimulación.
Tengo que leer, ¿cierto? Sí, vamos leyendo Ya. por puntos y vamos analizando. ¿Qué no es la estimulación? Algunos ejemplos. 2. No responde a las interacciones del niño o niña. ¿Por qué esto no es estimulación? ¿O por qué va en contra del desarrollo del lenguaje? Es cuando el niño o niña no tiene interacción, Ya, pero a o ver, sea, por le cuesta. ejemplo, sí, pero mire, veámoslo desde este punto de vista. ¿Qué no responde a la interacción? Supongamos que el niño a usted le habla y usted no le responde. ¿Por qué en ese caso no sería estimulante para el niño que usted no le responda? No le entendí la pregunta, profe. Ya, dice, vamos a hablar cuando no es estimulación, cuando yo como adulto no le estoy entregando estimulación al niño. Porque recordemos que la estimulación la da un adulto o un par que sea sobresaliente o más destacado. Acá dice que no es estimulación cuando no respondemos a las interacciones del niño o de la niña. Por ejemplo, si el niño a mí me habla, yo no le respondo. ¿Qué es lo que necesita el niño o la niña cuando me habla? Que nosotros le respondamos, o sea, que podamos tener interacciones con él o con ella, ¿Por qué para es poder que nos necesario? entiendan de una mejor manera. Por ejemplo, para que Para lo poder. entiendan, ¿cierto? Corregir o castigar tu exploración. Por ejemplo, dicen los árboles son verdes, no se pintan de morado. Por lo general los niños cuando pintan, ellos empiezan pintando de los colores que ellos quieren. ¿Por qué será malo decirles que lo pinten del color que corresponde a Anaís? ¿Qué estaremos haciendo nosotros en ese momento? Profe, sabe que le escucho súper cortado, tengo malo mi internet. Ya, gracias Anaís. ¿Me escucha? Sí, yo le escucho. Yo le escucho súper cortado. Ya, le voy a preguntar a otra compañera entonces, ¿ya? Ya, disculpe. Sofía Herrera, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, profesora. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, para que vamos analizando los puntos? Sí, claro. En el 2, en el 3, dice 3, sí. Corregir o castigar su exploración. Ejemplo, los árboles son verdes, no se pintan de morado. Eso no se usa para subirse, se usa solo para sentarse. ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué no es estimulación esto? No es estimulación porque cuando uno le está enseñando a los niños, uno generalmente tiende a decir, por ejemplo, acá lo que dicen los árboles son verdes, porque uno tiende a decir a los niños que seguir los patrones. Entonces no lo estamos estimulando, lo estamos frustrando, o sea, porque ellos, como dice usted, les gusta pintar de todos los colores los más llamativos para ellos. Entonces uno quiere seguir los patrones. Y en ese momento nosotros estamos frustrando al niño. O sea, que queremos que sigan un patrón y ellos a su vez no quieren y ahí es cuando empiezan los problemas con ellos. ¿Qué pasará? ¿Por qué los niños, cree usted, Sofi, que usan tantos colores? ¿Por qué les gusta como explorar en ese sentido? Yo creo que usan tantos colores por lo llamativo, ¿será? Sí, principalmente Los colores más fuertes le llaman la atención. Y se está desarrollando su creatividad también, por lo tanto, aquí nosotros ponemos como un límite a dos cosas, por una parte al lenguaje y por otra a la creatividad. Si se fija, después habla de eso no se usa para subirse, se usa solo para sentarse. ¿Para qué querrá subirse un niño a una silla, por ejemplo? Escalar, me gustaría escalar. Sí, los niños por lo general, cuando quieren resolver un problema, no sé, si ellos quieren alcanzar algo que está en un mueble, ¿qué hacen? Claro, escalan, suben, van trepando, quieren
quieren alcanzarlo. Claro, y ese querer alcanzar tiene que ver con conseguir sus objetivos también. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros no estamos oprimiendo más que nada al niño, no siguiendo que su instinto. Exactamente. Veamos el punto 4, por favor, Sofía. Corregir la pronunciación de la niña o el niño cuando está comenzando a hablar. Ya. ¿Por qué será importante que en este punto de cuando está empezando a hablar, nosotros no corrijamos todavía? Porque al ir corrigiendo estamos al niño, a ver, lo estamos limitando más que nada. ¿Qué pasa cuando usted está empezando a hacer algo y viene otra persona y le dice, no se hace así? Es frustración. Uno se frustra. Claro, por lo tanto que estamos viendo que el niño y la niña están desarrollando sus patrones lingüísticos. ¿Qué debemos hacer más que corregir, Sofía? A ver, más que corregir, ayudarlos. Paloma Castillo tiene su micrófono encendido, ¿lo puede apagar, por favor? Ahí sí. Claro, pero aparte de ayudarlo, ¿qué tengo que hacer yo para el niño y la niña cuando ellos están empezando a hablar? Motivar. Justamente, y sobre todo motivar con el ejemplo correcto, ¿cierto? Tengo que ser como un modelo. En el punto 5, Sofía, ¿qué dice? Presionar el logro de hitos del desarrollo, es decir, cuando se exige, aunque la niña o el niño no cuenten con la madurez necesaria, por ejemplo, sentarse solo, hablar, controlar esfínter. Ya, ¿por qué no puedo presionar a que logren o a que consigan rápido estos hitos o lo que se espera dentro de su edad? No es bueno, claro, a ver, es que al presionarlo estamos logrando que el niño no pueda lograr sus cosas, o sea, no, a ver, se me fue la palabra, disculpe, profe. Claro, como lograr estas etapas del desarrollo, ¿cierto? ¿Y qué sentirá el niño o la niña en ese momento? De que nosotros estamos presionando, presionando, presionando. No logran hacer las cosas. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Mi hijo cuando estaba chico, mucha gente lo presionaba porque él no hablaba bien. Entonces, mucha gente lo empezó a presionar. Y él llegó un momento en que él ya después no quiso hablar. Eso suele suceder, ¿cierto? Claro, Y ¿usted cómo se sentía como mamá, Sofía? no, yo me sentía súper mal. De hecho, él hablaba solamente conmigo, no quería hablar con nadie más. ¿Y quién eran principalmente los adultos que lo obligaban a hablar? Los tíos, eran los tíos, claro, porque veía que sus primas tenían la misma edad y ellas ya hablaban y a él le costaba un poco más y siempre como que le hacían preguntas y yo no quería responder o le decían, que no quiere hablar porque es tonto, ya, porque Sofía, ¿y eso lo hacían delante de su hijo? sí, lo hacían delante de mi hijo. ¿Y usted, qué edad tenía él más o menos? Tenía 3 años. ¿Y usted qué hizo? No, yo tuve problemas. No, yo les dije que no, porque no era la forma de tratarlo. Y otra, que el niño iba a hablar cuando quisiera, o sea, no tampoco tenían que presionarlo, no porque las primas hablaran, él iba a hacerlo igual. Yo ya veía que él tenía así un problema de lenguaje, porque no quería, no, me cortaba las palabras, era la ma, el pa, el ta. Entonces siempre, pero con otras personas no hablaba nada, nada, nada. Pero es que si le están diciendo que es tonto o que no sabe hablar, Sofía, ¿qué vamos a conseguir? Claro que el niño se frustre. Entonces, y claramente mi hijo tenía una autoestima muy baja y eso lo hizo ser muy tímido. A veces los Introvertido. adultos piensan que los niños no entienden y llegan y hablan cosas delante de los niños. Sí, y eso Eh, sí, y eso me costó harto trabajo para poder sacar adelante a mi hijo, porque eso
a eso lo que se refiere cuando uno lo presiona mucho a los niños claramente ellos sienten tanta presión que prefieren no hacerlo para no equivocarse, o porque siempre, o es cuando uno, de repente los niños, todo niño habla con una palabra distinta, o sea, cambia la palabra, o empiezan a burlarse, que el niño es tonto, entonces claramente eso hacía que mi hijo no hablara. Y a nivel familiar, Sofi, No, yo siempre lo estimulé a mi hijo. sí, pero me refiero a que usted dice que empezó a tener dificultades con otras personas de la familia también. Sí, Eh, sí. ¿Y cuántos años tiene su niño? No, mi hijo tiene 24. Imagínense. ¿Han conversado el tema en algún momento? No, no lo ¿No? hemos conversado, no lo hemos conversado, pero sí él como que sí siente un cierto rechazo ¿Hacia? hacia sus familiares por parte de papá. Sí. Eso, sí, insisto, a veces los adultos siempre, bueno, los adultos por lo general creemos que tenemos la razón y que sabemos de todo. Y se llega a opinar de los niños cuando los niños están frente a uno. Y, Sofi, ¿alguna vez usted vio a su hijo, estuvo en la escuela de lenguaje o tuvo en algún apoyo de fonoaudiólogo o algo así? Sí, estuvo en la escuela de lenguaje. Ya, ¿y qué le decían los especialistas cuando trabajaban con él? Que era un niño sumamente tímido, por eso él no hablaba, no era que le costara, que tuviera, sí tenía problemas del lenguaje, pero nunca fue tanto como para que él no hablara. Y cuando a usted le dicen eso, ¿qué siente usted? Claro, hubo un tiempo que me dio mucha pena, no tratar, haberlo sacado así como más, antes de esa situación. Entonces igual muchas veces me cuestioné lo mismo, ¿por qué permití tanto a que el niño escuchara tantas cosas sobre él para que le dañaran su autoestima? ¿Cómo en los comentarios cree usted que van lastimando a las personas? Usted que lo vivió. No, lastiman harto. O sea, para el niño es sumamente fuerte porque, claro, uno los ve chiquititos y dice, ah, sí, son niños. Pero lamentablemente esos niños van creciendo y se van dando cuenta, porque él después cuando ella empezó a crecer, él tenía 6, 7 años y él me decía, mamá, ¿por qué yo soy tonto? Me decía, no eres tonto. ¿Quién te dijo? No, mamá, es que todos dicen que yo soy tonto. Jamás le digo yo, y siempre fui diciéndole a él, no, hijo, tú eres un niño sumamente inteligente, muy Eh, inteligente, y hasta el día de hoy, porque de repente me dice, mamá, es que ahora que está estudiando, mamá, me dice, me cuesta mucho. Hijo, a todos nos cuesta. Yo le digo, imagínate para mí todo lo que es estar estudiando de nuevo. Me cuesta, nuevamente me cuesta. ¿Qué está estudiando su hijo? Conectividad y redes, Qué difícil. sí. Entonces Eh, de repente me dice, mi mamá, no sé, no soy capaz, todos somos capaces, eres un niño sumamente inteligente, eres capaz, vas a poder. Pero yo siempre tirando a mis dos hijos siempre es lo mismo, que son niños sumamente inteligentes, que no tienen que creer, y de hecho con el más chico, con el menor, no cometía el mismo error de que le dijeran cosas, y no, él fue totalmente al contrario, él hablaba todo, así que, pero siempre lo mismo, o sea, tratando de que nadie le dijera cosas para que no le bajaran su autoestima. Eso es esencial, chiquilla. Yo creo que, eh, a ver, dos situaciones se desprenden de esto. Primero que la estimulación es esencial, pero sí tenemos que considerar que todos los niños tienen un ritmo. Los niños por lo general, ¿usted tiene dos hijos, Sofi? Sí, Hijas no tiene. no, hijas no. Ya, ¿y sobrina por ahí? Sí, sí, tengo sobrina. Ya, pero si uno compara las niñas, por lo general el desarrollo del lenguaje es más rápido que el de los hombres, ¿cierto? Sí. Pero eso no quiere decir que los niños estén en un retraso del desarrollo del lenguaje, sino que por lo general tienen una prevalencia de el lenguaje que se desarrolla más rápido en las niñas que de los niños.
Pero, ¿cómo usted cambió esta situación con su hijo menor, Sofi? ¿Qué cree usted que usted hizo distinto? Lo estimulé más, ¿Cómo? porque como, claro, como ya estaba mi hijo mayor, Y aparte usted ya tenía conocimiento porque el más grande había estado en la escuela de lenguaje. claro, y aparte que sí, ya por 7 años de diferencia, entonces ya ahí ya empecé a estimularlo más, ya no permití tampoco que otras personas vinieran como a decir cosas sobre su lenguaje. Y también, y desde chico, a los 3 años lo puse en el jardín. Y su hijo mayor había estado en jardín antes? Estuvo Sí, en, ¿desde qué edad estuvo en jardín? de los 4 años. Ya, pero Desde los antes de 4 eso años. no había estado. No, ¿Y no, por no qué usted habíamos, decide ponerlo en el jardín? porque éramos los dos, entonces siempre estaba solito. Entonces yo dije, no, tiene que tener interacción, tiene que tener más amigos, jugar. Claro, jugaba conmigo, pero no era lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el momento que él entra al jardín? No, ahí empezó a tener, empezó a hablar más a su manera, sí, y a sociabilizar, porque no, con niños nada, él no quería sociabilizar con nadie, ni con sus primos, no, él andaba detrás mío para todos lados, entonces ya después empezó a despegarse de mí. Y al principio fue difícil. Sí, fue difícil. Pero, ¿qué pudo comprobar usted o qué pudo darse cuenta usted al poner a su niño en el lenguaje? ¿Qué podría decir como, perdón, en el jardín? ¿Qué podría decir usted como un consejo a otros adultos que tengan niños pequeños? No, lo mejor, de verdad, lo mejor es que los niños vayan desde pequeños al jardín. Uno dice, no, muy chiquitito, que se van a enfermar, que sufren. No, al contrario, los niños van aprendiendo a interactuar con otros niños, sociabilizan bien, tienen una muy buena estimulación. Exacto. Y si estamos hablando de estimulación, entonces nos damos cuenta con todo el relato de la Sofi lo importante que es la estimulación. Y sobre todo, Sofi, lo importante que es que nosotros como adultos estemos como atentos a lo que dicen las otras personas de los niños que tenemos a nuestro cuidado, ¿cierto? Sí, Muchas gracias, Sofi, por su relato, sobre todo por contarnos la situación de su niño. ya, profesor. Muchas gracias. Como se desprenden, vamos conociendo también de acuerdo al relato de la interacción a los demás compañeros chiquillos, eso es súper importante. A ver, vamos a pasar ahora a ver cuándo sí nosotros tenemos acciones que van en favor de desarrollar el lenguaje o qué hacemos los adultos responsables u otros o los pares más competentes para desarrollar el lenguaje. Rocío Santibáñez, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Cómo está, Rocío? Buenos días. Bien, ¿y usted, profe? Bien, ¿Rocío conoce niños pequeños usted? Sí, tengo 2 primitos. Ya. ¿Cuándo cree usted, Rocío, que usted estimula el lenguaje de sus primos pequeños cuando está en contacto con ellos? Cuando interactúo con ellos, cuando juegan, por medio del juego. Usted lo hace por medio del juego. ¿Y por qué Sí. cree que para ellos es importante interactuar a través del juego? ¿A qué juega usted con ellos? Por ejemplo, yo tenía un libro cuando chica, yo ¿Ya? se los regalé a ellos, que traía dibujitos y traía palabras en inglés y en español. Entonces yo ahí le digo, pues, ¿cómo se llama esto y qué color tiene? Y le empiezo a hacer preguntas y él me responde. Bueno, el más grande que tiene 3 años. Ya. ¿Y el otro cuánto tiene? O sea, es niña la otra. Hace poco cumplió los 2 años. Pero igual interactúa cuando ustedes están jugando. Sí, Ya. ¿Y el niño le da respuestas? sí. ¿Y cuando está equivocado en la respuesta, qué le dice usted? O sea, yo igual le trato de preguntar que por qué está mal.
Y después depende de lo que él me responda, yo igual le voy ayudando. Ya. Pero ¿qué importancia le ve usted a esto que usted hace? ¿O no había pensado usted que era algo súper importante? No, sí, igual importante porque yo encuentro que es mejor que los niños aprendan aprendan ciertas cosas por medio del juego. Así no lo encuentran algo como tan frustrante. Exacto. Vamos a ver más adelante cómo nosotros, lo que usted hace, Rocío, está súper bien. O sea, esta interacción también nos permite acercarnos más a los niños y a las niñas. ¿Cree usted que le facilita a usted el contacto cuando usted llega jugando? Sí, porque a veces igual cuando no vaya a la casa de ellos, igual como que me buscan y dicen, y la Rocío que no vino. Como la Entonces, Rocío la por eso. chistosa. Sí, Ya. Leamos el primer punto, Rocío, por favor, para que hagamos un análisis. ya. Dice, cuando estimulamos el desarrollo del lenguaje, los niños y las niñas desarrollan el lenguaje a partir de las interacciones con las personas que los cuidan, es decir, su contexto familiar o el más cercano. Por lo tanto, es fundamental estimular la conversación, la escucha y resolver dudas. Cuando usted está con sus primos, hay momentos en que ellos hablan y ustedes las escuchan. Y otras en que usted habla y ellos la escuchan, ¿cierto? Sí, ¿Le hacen preguntas ellos a usted? ¿O el niño de sí, 3 años? ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas sí, le sí. hace Rocío? Em, por ejemplo, me muestra algo, no sé, ya sea un juguete, y yo digo, Máximo, ¿qué es eso? ¿Y cómo se usa? ¿Me lo prestas? Y así voy. ¿Y él a usted le pregunta cosas? ¿Cómo? ¿Él a usted le pregunta? Sí, también. Ya, ¿y usted le da respuesta o trata de que él resuelva la duda? O sea, yo igual a veces trato de que él responda o a veces igual intento como que él me explique más, porque a veces igual no le entiendo, porque está igual como, o sea, ya habla, pero igual le cuestan Pero algunas tiene 3 palabras. años, entonces todavía es pequeño. Estamos Sí, hablando de que se está sí, desarrollando su lenguaje, ¿cierto? sí, está recién aprendiendo a comunicarse. Mm. Sí, por lo tanto, no vamos a hablar fluido a los 3 años, estamos desarrollando. Sigamos con el Sí, segundo punto, Rocío, por favor. ya, dice, el desarrollo del lenguaje se facilita cuando el ambiente en el cual crecen las niñas y los niños es rico en conversaciones adecuadas para nivel de comprensión y madurez. Ya, ¿qué querrá decir esto? Si lo relacionamos con sus niños, si usted piensa en ellos, ¿por qué estas conversaciones tienen que ser adecuadas a su nivel de desarrollo para que comprendan? Eh, para que la estimulación sea más fácil para ellos. Claro, y yo le puedo hablar de cualquier tema a los niños. No tiene que ser de un tema adecuado para su edad. Ya, entonces si lo vemos que sea Ya sea adecuado, como, por ejemplo, hacer preguntas sobre alguna caricatura. No le vamos a preguntar de... usted me dice también que usted juega con ellos, ¿cierto? Sí, Ya, y hablan de a lo mejor de los dibujos animados que a ellos les gustan. ¿Por qué cree sí. usted que llega tan bien con los niños? ¿Cómo? ¿Por qué cree que usted tiene tan buena llegada con los niños? Eh, por la interacción que tenemos. Claro, por el tipo de interacción que están teniendo, porque le resulta estimulante que usted juegue, porque a los niños, ¿qué es lo que más les gusta? Jugar, porque son niños. Es porque son niños, por lo tanto, Sí. ¿cómo, por dónde vamos a ir nosotras? Siempre por el juego, para que sea Exacto. entretenido. Para que sea entretenido, para que sea motivante, para que quieran hacerlo. Así que yo le digo, Rocío, muy buena idea lo que usted tiene en llegar a través de los juegos, de mostrarles libros, de preguntar a través de ahí, porque vamos desarrollando la comprensión y también lo que hacemos es detectar su nivel de madurez y en base a eso vamos trabajando, ¿ya? El tercer punto, Rocío, por favor. Se sugiere hablar con claridad, evitando modismos o formas de habla, como el
habla como guagua, lo que claramente confunde y no les ayuda a aprender. Ya, ¿por qué lo confundirá esto que un adulto le esté hablando como guagua? Porque, no sé, yo encuentro que aún no tienen como el vocabulario extenso, entonces los llega a confundir un poco. Donde están más chiquititos, todavía no conocen como la palabra, esa palabra como el modismo. Claro, y también si nosotros, por ejemplo, le seguimos hablando chico con la pochita chica, ¿somos un modelo correcto? No sé. ¿Qué cree usted? Si el niño está desarrollando su lenguaje y yo no me expreso bien o le sigo hablando del wow, del ñau, del pío pío, ¿estoy incrementando su lenguaje? No, porque no le estamos enseñando a decir cómo se nombra ese objeto o cosa. Claro, Por ejemplo, si eh, le decimos el guau, quizás él toda la vida se va a referir a un perro, a un animal con esa palabra. justamente. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer nosotros, Rocío? Siempre al hablarle, intentar modular bien las palabras y llamarlas por su nombre. Exacto. Si nosotros seguimos preservando este lenguaje que en un comienzo las guaguas suelen hablar con dificultad porque se están desarrollando, pero cuando nosotros ya vemos que pueden emitir fonemas correctamente, le hablamos correctamente, lo cual no quiere decir que no los tratemos con cariño, ¿cierto? Sí, El último punto, Rocío, por favor. ya. Mientras los niños y las niñas están aprendiendo a hablar, es recomendable no corregirlo, pues se puede correr el riesgo de inhibirlos. Es importante impulsarlos a decir nuevas palabras y que comuniquen de esta forma sus necesidades e ideas. Ya. ¿Cómo haría usted esto, Rocío, a decir nuevas palabras? Por ejemplo, si usted les lee un libro a sus sobrinos o a sus primos, ¿cómo podríamos trabajar estas nuevas palabras o enseñarle palabras nuevas, por ejemplo, con algún objeto distinto o que recién están conociendo? Yo creo que primero, si es que él no conoce cierto objeto, yo primero se lo mostraría como tal, o sea, su forma. Y aprender, o sea, irles diciendo como los colores que son, cómo se llama, con qué letra empieza, así como ir de a poquito. Ya, sí, súper buena idea. Y se fija acá también, dice que nosotros lo que tenemos que tratar es de que comuniquen sus necesidades e ideas. ¿Por qué será necesario que comuniquen sus necesidades? Eh, Porque cuando ellos se encuentren o necesiten algo, sea más fácil para él como comunicar, transmitir lo que sienten. Ya, pero sí, y todo lo, mire, recién la Sophie nos estaba contando de su hijo que era súper tímido, pero podemos ver que tal vez era porque eso le provocaba a los familiares en él, ¿cierto? Sí. Eh, la importancia de esta necesidad. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer los adultos, aparte de enseñarle palabras nuevas, para que los niños se expresen, para que quieran Eh, expresarse? ¿Qué tipo de ambiente tenemos que entregar nosotros? una mente sana, primeramente, ¿A qué se refiere con un ambiente sano, Rocío? donde no hayan peleas, donde él pueda estar tranquilo. Porque Exacto. si él vive en un ambiente donde pasan discutiendo o ese tipo de cosas, quizá él más adelante va a tener cierto rechazo a esos familiares ¿Cómo le pasa o al no se va a hijo? sentir seguro. Exacto. Por lo tanto, para que un niño se sienta seguro, los adultos, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, la Sophie, ella protegía a su hijo y le generaba un ambiente que fuese entre ellos dos adecuado, pero otras personas interferían para que él no tuviese ganas de hablar. Nosotros tenemos que entregar seguridad. ¿Por qué cree usted que tenemos que entregar seguridad los adultos? Para que los niños se sientan protegidos, o sea, tengan una cierta figura o persona
a la cual Ujú. acudir cuando se sientan inseguros. ¿Qué hacía el hijo de la Sofi cuando estaban ellos dos solos? Se podía, o sea, se colocaba a hablar con ella porque era la única que como que lo defendía de las demás personas. Entonces Exacto, sintió cierto apego. exacto, porque la mamá lo protegía y en cierta forma se sentía en confianza y con apego, como dice la Rocío. Muchas gracias, Rocío. Muy buena su intervención. Ya. Pasó. Ya, chicos. Otra forma de estimular el desarrollo del lenguaje, vamos a ver, ¿ya? Tamara Martínez, ¿puede encender su micrófono, por favor? Tamara. Y Ara Cifuentes. Y Ara, ¿puede encender su micrófono? Paloma Castillo. Profe, la Paloma Castillo estaba con mal internet, pero si gusta yo puedo leer esta PPT. Por favor, muchas gracias. Dice, ¿cuándo estimulamos el desarrollo del lenguaje? Otra forma de estimular el desarrollo del lenguaje es que mientras se realiza una actividad hogareña, se cuente, narre o relate lo que hay que hacer y por qué. ¿Por qué será, esto será una buena idea para desarrollar el lenguaje, Connie? Según lo que yo entiendo y como lo que me enseñaron cuando mi hijo estaba más chiquito, me dijeron siempre, háblale, coméntale todo lo que vaya haciendo. Si estáis haciendo, no sé, la comida, y voy a pelar la zanahoria porque esta comida lleva, anticiparle al niño para que él como que vaya sintiéndose más cómodo y no sea como tan nuevo, como que de a poquito ir entregando la información para que él la vaya relacionando. ¿Qué edad tiene su hijo, Connie? Actualmente 5. 5. ¿Y cómo va el desarrollo del lenguaje? Lo tengo que hacer callar. Habla mucho, me pregunta todo. Yo, mire, ahora que usted dice eso, yo me acuerdo una vez, acá en la escuela atendemos a estudiantes que tienen trastorno del lenguaje. Y yo tengo una ahijada que tiene hiperactividad y, o sea, tiene síndrome de déficit atencional con hiperactividad. Y cuando estaba en el jardín, pasaban llamando a los papás porque la niña no se quedaba callada nunca, porque era inquieta. Nosotros tenemos que coartar esa conducta. ¿Qué cree usted, Connie? Yo creo que más que guiarla, como toda esa energía que tienen, yo siento que hay que como que guiarla y encaminarla hacia como lo que estamos haciendo, como tratar de enfocarla, porque si hasta uno se distrae, o por lo menos yo igual me distraigo, es más fácil para ellos distraerse, po. Como con la mosquita que uno dice que vuela y se distraen con todo eso. Yo creo Ya, que solo que guiar y apoyar. ya, súper buena palabra. Y si nosotros lo llevamos al lenguaje, usted dice es que a su hijo hay que hacerlo callar, pero lo dice como broma, ¿cierto? Eh, pero, ¿será eso necesario, hacerlo callar? ¿Qué cree usted que podemos hacer en ciertos Eh, momentos? La verdad es que no, yo digo que lo hago callar porque, por ejemplo, me demoro como 1 hora haciendo dormir a mi hijo, ya le leo el cuento y él me cuenta el mismo cuento y le cambia la historia. O me pregunta todo. ¿Por qué pasó esto? ¿Y cómo pasa esto? ¿Qué hubiese pasado si hacemos esto? Ah, yo haría esto todo el rato. En ese sentido lo hago callar. Ya. Pero si no, no, todo el rato le hablaba, siempre le hablé todo. Connie, ya, usted decía de que, por ejemplo, cuando estaban cocinando, usted le decía, voy a pelar la zanahoria porque esta comida lleva zanahoria, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Eh, entonces, ¿qué va a vivir haciendo su hijo ahora si usted le daba explicación de las cosas que hacía? Dando explicaciones, como Exacto. comentando todo. Claro, o sea, y buscando respuestas. Si él le está Claro. preguntando o cambiando la historia del cuento, es porque está buscando respuestas. Por lo tanto, eso es como no consecuencia desde el punto de vista de qué bueno que hizo eso para que ahora él tenga la confianza de preguntar. ¿Ya? Ujú. ¿Por qué es necesario que los niños pregunten, Connie? ¿Por qué usted cree? Eh, eh, como,
no sé, la verdad yo siento que es súper bueno cuestionarse todas las cosas, el porqué de. Y la verdad es que me encanta que mi hijo lo haga y quiera saber más allá. O qué pasaría si hago esto en vez de lo que me están indicando. Obviamente en cierto como momento, porque si es una prueba y tengo que hacer solo lo que me indica la prueba, bien. Pero la verdad es que me gusta que siempre se cuestionen más, ya que piensen otra posibilidad. Eso es como, no sé, me Al gusta eso. estar pensando en otra posibilidad intelectualmente, ¿qué estará haciendo él? Pensando más, po, Claro, cuestionándose todo, pensando más. está pensando, está reflexionando, por lo tanto es lo correcto. O sea, eh, si yo estimulo de cierta forma, voy a tener cierto desempeño en el niño o en la niña. Y eso es lo que se Sí, ve ahora. O sea, no puedo limitar a que los niños escuchen solamente y no hay una interacción. Antes yo me exacto. acuerdo que en la escuela era así como, ¿qué esperaban los profes de uno cuando estaba en el colegio? Ay, yo tuve una profe que nos decía en el curso mueble. Teníamos que levantar la mano hasta para sacarle punta al lápiz. Entonces solo escuchábamos, yo crecí así y dije, no, yo no quiero lo mismo. Sentía que, aunque era una buena profesora porque aprendí mucho, no era lo correcto, porque nunca como que nos limitó. Eso pasa, yo siento, que nos limitamos y no nos cuestionamos más allá, si no preguntamos, nos quedamos con la duda. Exacto, uno se queda con la duda y eso después hasta grande uno no desarrolla, claro. Cuesta mucho, profe, a mí me pasó. Y entré a estudiar ahora la superior y como que me autoprometí no quedarme con la duda. Y aunque esté así como con ataque de pánico, medio respirando, me cuesta hablar y expresarme, lo hago. Trato de no quedarme con la duda. ¿Por qué usted no se queda con la duda, Connie? Porque ya, como le comentaba con esta profesora que tuve en la básica, ya fue mucho tiempo como que me callé. Y nunca pude aprender más allá o otra opción de algo porque me quedé callada. O no entendía y me quedaba callada. Y quiero aprender, quiero ser buena en lo que estoy preparándome para hacer, entonces no me voy a quedar con la duda. Usted pregunta porque quiere aprender. Entonces los niños, ¿por qué preguntarán, Connie? Porque quieren aprender. Justamente. O sea, nosotros no podemos estar en la sala de clase, y esto no lo olviden nunca, chiquillas. Si ustedes trabajan con niños con alteraciones o trastorno del lenguaje, hasta cuarto básico se van a atender niños con trastorno del lenguaje en proyectos de integración. No podemos decirle quédate callado, menos a un niño o a una niña que tiene un trastorno del lenguaje. ¿Qué va a pasar con él? Si yo le digo a un niño, quédate callado, ¿qué creen ustedes que pasa? Lo principal es que no practica el habla, que es lo que él debe mejorar. Exacto, por un punto es eso. Segundo, Eh, Se va a quedar callado por siempre, no va a tener como la intención de hablar porque siempre le hicieron callar. es Le va lo a mismo crear que nos pasaba trauma a y nosotros. ansiedad, puede ser. Yo creo que a mí me pasó eso, porque siempre me decían así como ya calladita, calladita, y como que me crea ansiedad. Tirito así como solo al expresar algo, hablar, y no es sano, po, no es lo normal, siento yo. Tiene toda la razón. Yo creo que ahora el cambio que se ha dado en la educación es muy importante porque como bien dice la Connie, los niños tienen que hablar. Si estamos en escuela de lenguaje, uno espera que los niños hablen. Eh, que hablen, porque tienen que hablar para poder practicar en este caso, ¿ya? Y segundo, aunque tengan una alteración del lenguaje, uno les tiene que dar la confianza para que lo hagan. Porque si no, de grandes vamos a ser adultos que tenemos ciertas complicaciones, por ejemplo, al hablar en público. Por ejemplo, yo sé que de repente hay estudiantes que incluso estando con la cámara apagada no quieren hablar porque les da susto. Pero ¿qué pasa si me equivoco, Connie? Solo tengo que aprender del error y tratar de corregirlo. Y los docentes, ¿para qué están? ¿Estamos para decirle a usted, no, niña, no es así? ¿Alguna vez he escuchado a alguien que les diga, ahora, por ejemplo, en educación superior, no, no es así? Desagradablemente sí, pero muchos sí guían o te dan una pista de cómo puedes seguir. Ya, pero por lo general es eso, Sí, ¿cierto? Que estamos interactuando y conversamos, pero tampoco es que le estemos preguntando en otro lenguaje para que no se entienda, sino que se trata, si alguien dice, no entiendo, profe, ¿qué hace el docente o la docente?
debiese de explicar de otra manera o de las maneras que él más puede, o preguntando en los mismos alumnos, siento yo, para a ver si así con lo que entendieron los alumnos y con lo que entregué yo, la compañera o el compañero que está preguntando se puede formar otra respuesta. Exactamente, por lo tanto, lo que tenemos que tratar de impulsar en la sala de clases, sobre todo con niños pequeños, es eso, la interacción. Yo no aprendo solo, yo no aprendo solo, menos el lenguaje, porque el lenguaje es interacción. Connie, seguimos con la lectura, por favor. Me dice, es posible que en ese momento el niño o la niña quiera aportar, participar espontáneamente. Y esto sucede, se sugiere realizar preguntas abiertas progresivamente, motivando la conversación. ¿Le pasaba a usted eso con su hijo? Que cuando usted le narraba, le contaba lo que estaba haciendo, él preguntara o Sí, siguiera con el tema. sí, en todo momento. ¿Cómo era esa interacción con él? Primero le decía como que me dejara terminar por lo menos el párrafo de la plana que estábamos leyendo del cuento, y después le digo, ya, ¿qué harías tú? O le explico lo que me preguntaba, no sé, por qué el monito es de ese color en el dibujo, por ejemplo. Le explicaba y luego continuaba. O le decía que me esperara, ¿cierto? Un ratito, porque por lo menos con mi hijo él me interrumpe al tiro. Era así como la respuesta al tiro. Y también le tengo que enseñar que debe de esperar, porque, por ejemplo, en la sala de clases no puede hacer eso. Entonces, si bien quiero como motivarlo a que siempre pregunte, que siempre se cuestione las cosas y busque otra solución, también le tengo que enseñar el respeto, como de que espere su turno y esas cosas. Ya, usted, bueno, vamos a verlo más adelante, pero el respeto de turno, algo que nosotros Sí. tenemos que trabajar. ¿Y usted sabe que eso está relacionado con el lenguaje, el respeto de turnos? Que no es solo una Eh, norma de cortesía. yo siento que va relacionado con lo del sistema de puntuación, la coma, el punto aparte, hay que como esperar ciertas cosas para Claro, mantener un y y exacto, y lo vamos a ver también que cuando nosotros vamos a trabajar un eje del lenguaje, un nivel que se llama pragmática, que tiene que ver con el uso del lenguaje. ¿Cómo yo utilizo este lenguaje? Y cómo yo lo utilizo para relacionarme con otros, ¿ya? Y el guardar silencio o respetar su turno, ¿se relacionará con eso? sí, Por en la ejemplo, comunicación porque, perdón, sí, no, este no, mismo dele momento, nomás. Sí. en este, voy a usar este como intervención en el ejemplo. Esto mismo, uno no puede, es complejo, a mí por lo menos igual lo estoy trabajando, pero se me hace complejo el no interrumpir a la persona cuando está expresando lo que siente o lo que está hablando en el momento. Entonces siento que en eso el respeto como de turnos es fundamental. Cuesta, no todos lo respetamos siempre, pero debiese de ser. Ya, pero ese no respetar, Connie, aquí también va mezclado con otros elementos. Por ejemplo, será lo mismo interrumpir a una persona. Supongamos, nosotros ahora estamos hablando del lenguaje y yo le digo, y estamos hablando, interactuando sobre el lenguaje, y yo le digo a usted, hoy la hora que hace como frío, ¿no? ¿Será lo mismo que yo salga con eso o que No, sigamos tocando el tema? O que le no, diga, es sí, tienes toda la como, razón, eso es lo que hay que hacer. es como cuando dicen mezclar peras con manzanas. Por lo tanto, O será lo mismo interrumpir siguiendo el mismo tipo de tópico o tema de conversación que saliendo con otra cosa. no, pues no es lo mismo. Ya. Ahí, si se fijan, nosotros podemos interrumpir, porque ¿qué estamos demostrando si seguimos la conversación? ¿Cómo se llama? Es como seguirle el hilo, no recuerdo ¿Sí? la palabra exacta, pero es como O seguirle el sea, hilo. tenemos un hilo conductor, estamos atentos a la conversación y a la interacción que estamos llevando a cabo con el otro, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le hubiese dicho a usted la hora que ya es tarde, hace frío? ¿Qué sentiría Eh, usted? Como una falta de respeto, como vulnerable me sentiría, porque es como, pucha, estoy leyendo, estoy interactuando y sale con otra cosa, es como que no me presta atención, Exactamente. ¿Qué pasará con los niños chiquillas cuando uno no interacciona desde el punto de vista de seguir el hilo de la conversación? que no le están prestando atención a lo que él dice, a lo que requiere. Ajá.
Entonces, si se da cuenta, también interfieren factores emocionales en este desarrollo del lenguaje. Mire, aquí dice, recuerde que es importante el evitar corregir y comuníquese siempre, claramente. ¿Qué haría usted en el caso, como usted dice, de que necesitara que su hijo guarde silencio o que mantenga respeto? Le diría que me aguarde si es algo importante, que me lo comunique de manera así como más bajita o algo así, pero que respete el momento, que no es el momento de, Exacto. ya sea que está otra persona hablando o contando algo, pero es momento de respetar. Súper buena respuesta. ¿Y si algo que puede esperar para después? Que me lo diga después de la clase cuando corresponda. Por ejemplo, ¿cierto? Sigamos con la lectura, Connie, por favor. Ya dice, invitación a la imitación. En este proceso, disculpe, en este proceso ayude a la niña o al niño para que imite actividades que impliquen un acercamiento al lenguaje. Por ejemplo, mira No Paulina. leamos ahí todavía, Ya. Connie. Deme usted su ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros hacer este acercamiento al lenguaje? Pero que sea algo entretenido, como nos contaba la Rocío, por ejemplo, hace un ratito. Para que imite actividades que impliquen un lenguaje. No sé, yo todo lo relaciono cantando, yo canto todo el día. No sé si lo hago tan bien, pero canto todo el día. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo la cama con mi hijo y le digo, ya, la almohada, y como que le hago una melodía, qué sé yo. Como que lo hago llamativo, puede ser, o algo más interactivo, o depende de lo que le gusta al niño, porque, por ejemplo, lo que hago con mi hijo, con mi sobrino, que tiene 4 años y medio, no me funciona para nada. Entonces tengo que buscar otra forma como para acercarlo y explicarle cómo se dicen las palabras y como, esto es esto, no como, no sé, me dicen una herida, tengo una nana. No, no se llama nana, se llama herida. Como diciendo las palabras correctas a la acción que estamos haciendo o lo que es. Ya. O sea, la corrección, el modelo en el momento, ¿cierto? Claro, de manera pertinente, obviamente. Claro, o sea, dándole el modelo correcto, pero no necesariamente decirle estás equivocado, sino que mostrando cómo debería hacerlo. Exacto, enseñando. ¿Cómo? Enseñando y no reprimiéndolo ni retándolo, así como, ¿por qué dijiste Totatola, un ejemplo, en vez de Coca-Cola? Claro. Que a lo mejor al niño le cuesta y por algo lo nombra así. Claro, porque le cuesta así. ¿Y qué pasa en el caso de que dijera Totatola y todos en la familia después empezamos a decir Totatola? Lo normalizan. Lo Y eso no está normaliza, correcto. justamente. Sí. Connie se ha dado cuenta, hablando eso de normalizar el lenguaje cuando no es adecuado, que hay en la familia, hay diminutivos que les dicen, no sé, pues yo tengo la tía Nana, la tía Lola, la tía Tita. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se les ponen esos diminutivos a los adultos, o sea, o a las personas cuando ya llegan a ser adultos con esos diminutivos? Yo siento que parten porque un niño lo dijo mal y uno lo encontró como tierno y lo siguió. La verdad a mí me pasa con la cuca, para mi hijo es la leche. Entonces uno lo encuentra como tierno, pero yo siento que hay que explicarle cómo es realmente que se dice. Por ejemplo, yo a mi hijo le digo, hijo, no se llama cuca, se llama leche. Le podemos decir así de regaloneo de repente, como explicarle que se ¿Por qué le puede, dice pero no es lo cuca? correcto. La verdad no lo sé. Un día dijo cuca, cuca y pidió la leche. Como que la apuntó y la agarró. Ya, esto es la cuca. Y ya después siempre. Y se mantuvo. Dice leche, claro, él sabe que es la leche, él dice mamá, quiero mi leche calentita, un ejemplo, pero cuando está como de regalón, que uno le dice como más de guagua, quiero una cuca. Como que lo utiliza, es como un arma de ternura, siento yo. Y le resulta. Sí, normalmente. Ya, yo en el caso de mi familia, yo tengo la tía Tita, la tía Nana, la tía Lola, y la tía Poppy, y tiene que ver con que el hermano menor de ellas usaba estos diminutivos, y quedaron para toda la familia igual. Pero nosotros como que vamos perpetuando estas conductas de que consideramos que son tiernas, por lo tanto se mantienen, y después pasa a ser el lenguaje de todo el mundo. Para la vida, sí. Pero yo creo que hay muchos que tienen tía Nana y tienen tía Lola. Sí, yo creo que sí. Yo soy la tía. No es tan así como de niños chicos, pero
soy la tía, lo encontré tierno y mis sobrinos me dicen así. Ay, pero se perpetúa igual. Sí. Leamos el ejemplo ahora, Connie. Ya dice, mira Paulina, estoy leyendo el diario, ¿te gusta? Hay que tratarlo con cuidado. Mira cómo dan vuelta las páginas. Ahora inténtalo tú. Bien, ya estás leyendo el diario. Ya. ¿Qué se estará estimulando ahí, por ejemplo? La lectura La y el lectura. uso de un diario de manera como correcta. Claro, o sea, cómo se usa generalmente el diario y el respeto Claro. por la lectura. ¿Qué conseguiremos nosotros al leer con los niños, aunque ellos no sepan todavía? El estimular, el que les llame la atención y el normalizar el hecho de leer lo que sea, un cuento, un cartel, lo que sea. Ya, y principalmente, ¿qué estamos haciendo relacionado con el lenguaje? Si motivamos nosotros esto de la lectura o sea, una pseudo lectura cuando ellos aún no saben. Yo siento que, o por lo menos como que relacionamos lo que estamos hablando con las palabras, como yo siento que mi hijo se da cuenta que lo que estoy hablando está ahí escrito, que se puede leer, como que eso lo relaciona. ¿Y querrá él leer también? Desde como los 2 años él hace como que toma un libro. Es que a mí me gusta mucho leer, entonces siempre tengo como a la mano libros y cuentos para él, obviamente, y así. Entonces para él es como súper normal agarrar un cuento para leer, aunque no sepa leer todavía. Exacto. Pero también, como dice la Tamara, estamos ampliando su vocabulario, ¿cierto? Sí. Cuando usted le lee a su hijo y hay palabras que no sabe, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted? Se les explico. Dice, ¿qué es eso, mamá? Y le explico como la acción que es según corresponda o lo que significará en el momento, porque hay palabras que, un ejemplo, le leo un cuento de pirata y dicen las velas. Mamá, pero las velas son con fuego, ¿cómo? Y le tengo que explicar. O sea, por lo tanto, es un súper método para poder incrementar el vocabulario, porque él también Sí, pregunta qué es. Muchas gracias, Connie. Muy es un buena su gusto. intervención. Chicas, bueno, Yesenia, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Qué vimos en la clase de hoy, Yesenia? Las formas de cómo estimular y desarrollar el lenguaje. Ya. ¿Por qué es importante la estimulación del lenguaje? Porque así el niño puede comunicarse de buena manera y tenemos que tener en cuenta el no inhibir ese desarrollo también. Ya. Principalmente, ¿qué tenemos que hacer con los adultos que en cierta forma coartan esta posibilidad de que los niños se expresen? En primera instancia, explicarles que no debiese ser así. Y si es necesario, por ejemplo, no sé, en el caso familiar, como hacía la Sofía, un poco alejar al niño de ese círculo el cual inhibe ese desarrollo del lenguaje, va a ser necesario. Eso de alejarlo no lo habíamos tocado, pero ¿por qué es necesario que nosotros no nos contaminemos con estas malas ondas, se podría decir? Porque el niño no va a poder desarrollarse y va a estar como en la duda si hablo, a lo mejor lo voy a hacer mal y prefiere no hacerlo. Exacto, súper buena respuesta. Muchas gracias, niñas, por la participación. Nos vemos el miércoles con... Profe, no pasó lista. Denme un segundo, por favor. Gracias. Esperemos un poquitito. Lo veo Ya, profe. de inmediato. Me contestan con presente, por favor, ¿ya? Profe, Catalina Ocares la había escrito en el Que chat tenía porque mala ella ha conexión. estado casi toda la clase, pero se le cayó el internet ahora hace poco y no pudo volver. Estamos todas un poquito mal con la Sí, conexión. Hoy día es 6. Ya, niñas. Tengo. Esperen un poquito lento esto. Oh. La Amanda Acevedo estaba. Ivonne Aguayo. Connie Aliaga. Presente Iván Aguayo, no voy a prender el micrófono. Ya, gracias.
Constanza Aliaga, si me dijo presente. Ignacia Arraño. No está. Alexandra Arriagada. Alexandra. Paloma. Presente en el chat. Díganme presente, chiquillas, porque no, yo no estoy leyendo el chat en este momento, por favor. Paloma Castillo. Paloma Castillo, presente, profe. Gracias. Presente. Natacha Cerda. Presente. Gracias. Yara Cifuentes. Presente. Paulette Cornejo. La Sofía Encina. Sofía Encina. Presente, profe. Gracias. Rayén Espinosa. No está la Rayén. Camila Flores. Presente. Gracias. Anaí Fuentes. Presente, profe. Gracias. Paloma González. Presente. Fabiola González. Claudia Granifo. Presente. Valesca Gutiérrez. Valesca Gutiérrez. Tiare Enríquez. Presente. Gracias. Paulette Hernández. Presente. Sofía Herrera. Presente. Princess Latrille. María Fernanda Leiva. La princesa dijo presente en el chat, profe. Gracias. Catherine Leiva. Presente, profesora. Constanza Liberona. Constanza Liberona. Tamara Martínez. Presente, También profe. dijo presente adelante en el chat, profe. ¿Quién? La Tamara Martínez. Gracias. No puede activar el micrófono. Constanza Mella. Profe. ¿Mm? Presente y creo que me dejó ausente. ¿Quién? Constanza Liberona. Pero es que me tiene que decir presente porque no estoy leyendo el chat. Profesora, disculpe, Constanza Mella. Pero creo que no me quedé. Gracias. Valentina Morgado. Presente. La Cata Ocares sí estaba. Camila Ojeda. Camila Ojeda. Javiera Ollarzo. Javiera Ollarzo. La Yesenia. Presente, profe. Gracias, Yesenia. Francisca Pérez. Presente, profe. Lorena Pérez. ¿No está la Lore? Camila Robles. Sí, Presente, está profesora. Lorena, pero debe tener problemas de conexión, yo creo. Catalina Rojas. Presente, profe. Gracias. Caroline Salinas. Presente, profe. Gracias. Rocío. Presente, profe. Maca Tobar. Presente, profe. Gracias. Cami Valdivia. Presente. Maite. Presente. Gracias. Connie Verdejo. Presente, profe. Y Carla Zurita. Carla. Ya, chicas, nos vemos el día miércoles. Que estén Profe. bien. Profesora, Dígame. Ignacia Arraño presente, no podía responder delante. Lo siento. Chicas, tienen que tratar de hacerlo, por favor, yo no puedo volver a traer la lista. Esperemos un poquitito a ver si puedo. profesora, consulta, es que justo habló mi compañera cuando dijeron mi nombre y no sé si se escuchó mi presente. ¿Cuál es su nombre? Constanza Mella. Sí, está presente, Connie. Gracias. Ya. Nos vemos el martes, no, el miércoles. Cuídense, que estén bien.
Chao, niñas. Vemos, profe, gracias. Chao, Chao. profe, que esté bien, que tenga buen día. Yesenia, ¿se puede quedar un poquito, porfa? Sí, profe. Gracias. Ustedes también, niñas, que tengan buen día. Igual, profe. Ya, Yesenia.